El teórico que vamos a desarrollar corresponde a micosis profunda. Los objetivos de esta clase son conocer las micosis profundas localizadas o micosis por implantación traumática o micosis subcutánea. De ellas tenemos que conocer los agentes etiológicos, la epidemiología, la patogenia y las manifestaciones clínicas, de manera de poder conocer qué muestras son las convenientes para el diagnóstico microbiológico y el algoritmo diagnóstico para un correcto estudio microbiológico. Las micosis profundas localizadas o por implantación traumática y también la hallarán en muchos libros como micosis subcutánea. Los agentes etiológicos son especies fúngicas que se encuentran en regiones tropicales o subtropicales de nuestro país, formando parte de lo que llamamos la biota ambiental. Desarrollan en el ambiente un micelio tabicado, hialino o pigmentado debido a la presencia de melanina y que puede ser vehiculizado a los tejidos del hospedero por implantación traumática a través de astillas, espinas o trozos de madera. De esta manera, la fuente de infección es exógena. Los hongos invaden la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y a veces músculo y hueso. Este poder invasor se encuentra relacionado con la micosis que se considere. La cromoblastomicosis. Esta enfermedad se produce a partir de un traumatismo transcutáneo. Presenta una evolución crónica y progresiva y afecta la piel y el tejido celular subcutáneo. Los individuos afectados son en general inmunocompetentes. Es producida por hongos que tienen la característica de ser pigmentados por la presencia de melanina y ser dimorfos, con una forma saprófita en el ambiente y una forma parasitaria diferente en los tejidos del hospedero. En los medios de cultivos habituales del laboratorio de micología y a 28 grados, como son sauroglucosa y lacrimel, desarrollan un talo filamentoso, tabicado, con los elementos de la reproducción asexuada característico de cada especie. A 37 grados y en los tejidos del hospedero se observan los elementos típicos que permiten el diagnóstico de una cromoblastomicosis, como son los cuerpos esclerotales, células fumagoides o formaciones en mórula. Estas estructuras son células esféricas, pardas, de 10 a 15 micras de diámetro, con pared delgada, de doble contorno, tabiques transversales que se dividen por tabicamientos. Estos cuerpos esclerotales son eliminados a la superficie de la epidermis. Los agentes etiológicos de la cromoblastomicosis son Fonsecaea pedrosoi, Cladophalophora cardione, Hyalophora verrucosa, Rhinocladila aquaspersa, Exophila jansenmel y otros, siendo los tres primeros en orden de frecuencia los más importantes en la República Argentina. Esta micosis se la considera como una enfermedad cosmopolita en las regiones tropicales y subtropicales que se relaciona con el hábitat de estas especies fúngicas. La población susceptible lo constituye la población rural, propensa a traumatismo, que no utiliza calzado, con lesiones fundamentalmente con localización en los miembros, y en especial el sexo masculino por la responsabilidad en las tareas rurales. Se observa la distribución de la cromoblastomicosis en climas tropicales y subtropicales del planeta. La patogenia se produce en el individuo al penetrar los propágulos fúngicos, conidios o trozos de hifa en la piel por un traumatismo con espinas o trozos de madera, que en general ocurre en las partes descubiertas del cuerpo, como por ejemplo las extremidades inferiores. El agente etiológico se adapta al tejido del hospedero mediante el desarrollo de la forma parasitaria, los cuerpos esclerotales. La lesión que se produce puede ser única, generalmente unilateral, y a partir de la puerta de entrada se disemina por contigüidad, invadiendo piel y tejido celular subcutáneo. Esta pápula o nódulo con el tiempo puede evolucionar a varios tipos de lesiones cutáneas. Estas pueden ser aisladas o confluentes y llegar a medir varios centímetros de diámetro. Los nódulos pueden agrandarse para originar un crecimiento tumoral, a menudo sobre pedículos, y semejan la apariencia de un coliflor. Otras veces pueden manifestarse como una lesión en placa,
es decir, una lesión elevada de varios tamaños y formas y con una superficie escamosa. En ambas formas clínicas se presentan los cuerpos esclerotales, que es la forma parasitaria de adaptación que tienen los hongos productores de cromoblastomicosis. Con respecto a la clínica de la cromoblastomicosis, podemos decir que se caracteriza por producir lesiones localizadas y crónicas, no contagiosas, que se clasifican según su manifestación en lesiones tumorales, nodulares, verrucosas y en placa, según la severidad, en leves, moderadas y graves, que se correlaciona esta severidad con el grado de compromiso que presenta el miembro afectado por los hongos productores de la cromoblastomicosis. Según la manifestación, la severidad y la etiología, va a depender la respuesta que tengamos frente al tratamiento. Se observan las formas clásicas de cromoblastomicosis, la forma verrugosa y en placa, con la típica localización en las extremidades superiores e inferiores, mano, pie y rodilla. Se trata de un caso clínico que ejemplifica a la cromoblastomicosis en cuanto a la procedencia del paciente, la localización de las lesiones, el tipo de manifestación clínica, que en este caso se trata de una forma verrugosa, la evolución del proceso, adherencia del paciente al tratamiento antimicótico y, por último, el desenlace del proceso infeccioso que lo lleva al óbito por el desarrollo de una fascitis necrotizante como complicación de la cromoblastomicosis. Es de resaltar que las complicaciones de la cromoblastomicosis son infecciones sobreagregadas, el linfedema crónico y el desarrollo de carcinoma en las lesiones. El diagnóstico de la cromoblastomicosis se realiza por métodos directos. El mismo comienza con la realización de una buena anamnesis, la toma de muestra adecuada y el procesamiento que incluye estudios microbiológicos e histopatológicos. Las muestras se pueden tomar por raspado o escarificación con bisturí estéril de las lesiones cutáneas o por toma de biopsia. Para un mayor éxito en el diagnóstico microbiológico, la toma de muestra debe realizarse de las áreas que presenten puntos negros. Estos puntos son pequeñas costras hemáticas que contienen detritus celulares que resultan de la eliminación transepiteliar de los elementos de cromoblastomicosis y, por ende, pueden contener las estructuras fúngicas. En el caso de biopsias quirúrgicas, es importante considerar una muestra que permita el estudio microbiológico y el histopatológico. La biopsia debe ser dividida en dos porciones. La muestra para el estudio microbiológico se debe colocar en un frasco estéril con solución fisiológica que previene la desecación de la misma. Para el estudio histopatológico se coloca en un frasco con formol al 10%. El diagnóstico microbiológico comienza con un examen directo que se realiza con hidróxido de potasio al 40%, peso en volumen, de las escamas y costras, en cuyo caso podrá observarse la presencia de hifas tabicadas y pigmentadas que emanan de cuerpos esclerotales. En las partes más superficiales de la muestra, por la menor temperatura corporal, aparecen las hifas. En las biopsias y en el tejido celular subcutáneo se observan los cuerpos esclerotales que hacen el diagnóstico de la cromoblastomicosis. Estas células se encontrarán solas o en grupos de 3 o 4, miden de 5 a 12 micras de diámetro, de forma poliédrica, con pared fina, con pigmento pardo y presentan tabiques transversales. La marcha del examen microbiológico requiere la realización del cultivo en los medios de Sabouraud y Lactimel con el agregado de antibióticos. Los agentes biológicos de la cromoblastomicosis desarrollan en forma lenta, requiriendo aproximadamente 3 semanas, y de las características macromorfológicas del desarrollo fúngico, que en general se presenta como colonias pardas de aspecto afelpado, sumado a las características micromorfológicas que a continuación veremos, permiten la identificación del agente etiológico. Con respecto al diagnóstico
micromorfológico de los hongos productores de cromoblastomicosis, podemos decir que todos presentan un micelio vegetativo, tabicado, pigmentado, debido a la presencia de melanina y diferentes células conidiógenas y conidios que permiten la identificación en los géneros y especies productores de cromoblastomicosis, como son Fonsecaea pelosoy, Cladofialófora carrione, Fialófora verrucosa, entre otros. Con respecto a la histopatología, podemos decir que en el estrato córneo de la epidermis se puede evidenciar una hiperkeratosis, una hiperplasia pseudopitelematosa y en la que se observan los microabscesos que contienen abundantes polimorfos nucleares con la forma parasitaria del hongo en su interior. La coloración de la muestra con hematocina o leucina es suficiente para la absorción de los elementos fúngicos. Se pueden observar células gigantes del tipo Langan con los cuerpos esclerotales en su interior. Otra de las micosis subcutáneas o micosis por implantación traumática que debemos considerar es la esporotricosis. La esporotricosis es una micosis localmente invasora, también conocida como micosis por implantación traumática. Esta infección es de evolución subaguda o crónica que afecta al ser humano y a los animales. El agente etiológico es un hongo dimorfo que vive en forma saprófita en el suelo y sobre vegetales. A la derecha de la diapositiva se observan las características de su agente etiológico, Sporotrix jenkins, en su forma saprófita obtenida por cultivo a 28 grados, como un micelio tabicado, delgado, hialino, con microconillas que se disponen sobre una célula conidiógena en forma de flor. Inicialmente esta patología se atribuía a Sporotrix jenkins como única especie, pero recientemente se observó que este hongo es un complejo de especies patógenas. Estas pueden ser diferenciadas por sus características filogenéticas, fenotípicas y de virulencia, y que corresponden a Sporotrix jenkins sensu stricto, Sporotrix brasiliensis, Sporotrix globosa y Sporotrix mexicana. La infección generalmente ocurre por la inoculación traumática de suelo, plantas o materia orgánica contaminada con el hongo. La esporotricosis tiene una distribución geográfica universal, con áreas de mayor incidencia en regiones tropicales y subtropicales, que en América corresponde a Brasil, México, Colombia, Uruguay y Perú. Una incidencia media en la República Argentina y es una patología rara en Chile. En Argentina, las zonas afectadas por la esporotricosis corresponden a las provincias del noreste, del noroeste y las provincias del centro de nuestro país. Estas son Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y provincia de Buenos Aires. La población expuesta a este hongo está constituida por adultos entre 15 y 60 años, de sexo masculino o femenino, involucrados en tareas que tienen contacto directo con el suelo, espinas de plantas y maderas en decomposición. Ciertas actividades como campesinos, carpinteros, amas de casa, jardineros, floristas, trabajadores rurales, resultan de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. La esporotricosis se asocia a la casa de la mulita, quien construye su madriguera con madera, y el hombre se infecta al tratar de sacarla de la cueva, y en ese momento recibe el traumatismo con las astillas en las partes descubiertas, especialmente en las manos. Es una enfermedad frecuente y grave en los felinos, en especial los gatos. Los gatos están involucrados en brotes y casos de esporotricosis en humanos, y la forma de transmisión es a través de arañazos, mordedura o contacto con las lesiones del animal. Ocasionalmente ocurren microepidemias de esporotricosis. Con respecto a la patogenia de la esporotricosis, podemos decir que es una afección que es más frecuente en los miembros superiores y es casi siempre unilateral. En los niños suele ubicarse en la cara. La mayor parte de las infecciones se producen por vía transcutánea. Los conillos se transforman en elementos levaduriformes
y originan inicialmente una reacción inflamatoria no característica. El chancro de inoculación aparece como un nódulo rojo, firme e indoloro que evoluciona hacia goma, se reblandece en la parte media y se ulcera. En las personas sin inmunidad previa ocurre la primoinfección por Sporotrix spp y la propagación de la infección tiene lugar siguiendo el trayecto del tronco linfático principal hasta alcanzar el ganglio satélite. Las manifestaciones clínicas suelen aparecer 2 o 3 semanas después del contacto infectante. Por lo tanto, este cuadro clínico constituye un típico síndrome chancriforme, chancro de inoculación, linfangitis y adenopatía satélite, semejante al que se observa en numerosas infecciones como la tuberculosis y otras micosis profundas. Estas manifestaciones clínicas corresponden al síndrome linfangítico nodular o esporotricosis linfangítica nodular. En las formas fijas la penetración ocurre también por vía cutánea. Sin embargo, el huésped ha sufrido previamente infecciones asintomáticas que le han conferido una inmunidad parcial. Por este motivo solo se produce el chancro que no se acompaña de la linfangitis ni de la adenopatía. La esporotricosis diseminada en general ocurre en personas con factores de riesgo, en general inmunocomprometidos, y el hongo puede entrar por vía inhalatoria. Las manifestaciones clínicas que se observan en esta diapositiva corresponden a la forma linfangítica nodular de una esporotricosis cutánea. Se debe observar la lesión ulcerada cubierta por una costra serohemática que corresponde al traumatismo mediante el cual ingresó el microorganismo. Se observa linfangitis y adenitis en ambas imágenes. En esta diapositiva se observan 2 casos clínicos de pacientes con una esporotricosis cutánea fija. La lesión cutánea es única, localizada y es de evolución prolongada. Frecuentemente se observa en pacientes que viven en zonas de alta endemicidad. Las formas extracutáneas de la esporotricosis aparecen en individuos inmunocomprometidos. La esporotricosis pulmonar crónica se presenta en individuos de sexo masculino, en general etilistas o diabéticos o con procesos pulmonares crónicos. La esporotricosis diseminada aparece también con lesiones óseas, osteoarticulares, con compromiso en general en las grandes articulaciones y en las rodillas. Las imágenes corresponden a una forma diseminada de la esporotricosis en un paciente con SIDA, un cuadro clínico caracterizado por la aparición de lesiones cutáneas múltiples, en la que la mayoría se ulceran y se cubren por una costra. Esta afección se presenta en pacientes con inmunodeficiencia, en especial SIDA, pero también puede observarse en pacientes con sarcoidosis, mieloma, linfoma y en aquellos con tratamientos con corticoides. Además de las alteraciones cutáneas, se observa fiebre, pérdida de peso, anemia, hepatoesplenomegalia, intersticiopatía pulmonar, adenomegalia, tanto en territorios periféricos como mediastinales y retroperitoneales. Para el diagnóstico microbiológico de la esporotricosis contamos con métodos directos e indirectos. Debe considerarse para este diagnóstico los antecedentes epidemiológicos del paciente. Las muestras válidas para el diagnóstico microbiológico y que son representativas del proceso infeccioso lo constituyen la punción-aspiración de las lesiones gomosas, de los nódulos cerrados, las biopsias, las escarificaciones cutáneas. Con este material debe realizarse un examen directo en fresco con hidróxido de potasio, con gienza, con coloración de Gram. Estos permiten la visualización de levaduras en forma de cigarro o levaduras naviculares, pero en general este método en fresco o con coloraciones tiene una baja sensibilidad. El siguiente paso del diagnóstico microbiológico directo lo constituye el cultivo, que se realiza a 2 temperaturas, a 28 y 37 grados, en medios de saburoglucosa y lactrimel a 28 grados, y en medio de BHI o agar infusión cerebro-corazón a 37 grados. De esta forma se obtiene la forma saprófita a 28 grados, que está constituida por hifas septadas, ramificadas, con conidioforos que desarrollan microconillos dispuestas en forma de margarita.
y a 37 grados la forma parasitaria, es decir, la levadura alargada en forma de navecilla o cigarro. Las colonias se tornan en general visibles aproximadamente a la semana, pero los cultivos deben ser observados durante un mes. En general, este microorganismo se recupera fácilmente por cultivo, lo que contrasta con la dificultad que ofrece la observación directa en el diagnóstico del material clínico. En la histopatología, la esporotricosis permite observar un granuloma epiteloide con células gigantes que rodea un área central supurada o necrótica y que presenta por fuera un manto linfoplasmocitario. Con una frecuencia variable según las áreas geográficas, se visualizan cuerpos asteroides en la hematoxilina eosina. El cuerpo asteroide consiste en un elemento esférico de 3 a 5 millas de diámetro, rodeado de pequeñas radiaciones o clavas acidófilas, cuerpo asteroide. Estas últimas son en realidad un fenómeno de Splendore-Hopley, traducción histológica de la formación del depósito de inmunos complejos, antígeno-anticuerpo, alrededor de las levaduras. Esta formación no es patognomónica de la esporotricosis. El diagnóstico indirecto de la esporotricosis se pone en evidencia mediante la presencia de inmunidad humoral y celular. La observación de bandas de precipitación en el suero del paciente por inmunodifusión frente al antígeno homólogo, en este caso esporotriquina, hace un diagnóstico presuntivo de esporotricosis. Las pruebas intradérmicas, como la prueba cutánea con esporotriquina, un antígeno producido de Sporotric-Schenck, evalúa los mecanismos de hipersensibilidad retardada. Dará positivo en todas aquellas personas infectadas, independientemente si la infección fue sintomática o asintomática, o si la infección es presente o pasada. No da idea de la temporalidad de la infección. La palabra micetoma significa etimológicamente tumor micótico. Es una infección crónica, local e invasiva que afecta a todos los tejidos, desde la piel, tejido celular subcutáneo, hasta hueso y articulaciones. Se caracteriza por la tríada clásica de tumefacción, drenaje de material por medio de trayecto fistuloso y la descarga de granos que representan las microcolonias del agente causal. Los micetomas son lesiones tumorales, deformantes, de evolución crónica, de consistencia dura, leñosa, que reblandecen y fistulizan espontáneamente, dando material seropurulento con granos. Los granos se eliminan con un exudado seroso, serosanguinolento o purulento a través de fístulas. Los granos son microcolonias del agente causal, rodeados de la respuesta del hospedero. Puede comprometer desde la piel, tejido celular subcutáneo, músculo y huesos, causando una osteomielitis. No hay compromiso del tejido vascular ni el tejido nervioso. Con respecto al síndrome de micetoma, puede tener como agentes etiológicos a bacterias, en cuyo caso hablaremos de actinomicetomas, que son en general bacterias filamentosas aerobias, o por hongos, en cuyo caso hablaremos de eumicetomas. Aproximadamente el 40% de los micetomas son producidos por hongos y el 60% son producidos por bacterias. Estas últimas, los actinomicetomas, se ven a especies de nocardia, actinomadura y streptomyces. El término eumicetoma también es conocido como pie de Madura debido a la alta incidencia de esta enfermedad en la ciudad de Madura, en la India. Los eumicetomas pueden ser originados por hongos hialinos o por hongos negros. Los hongos negros presentan melanina. Es importante reconocer la etiología del micetoma por la evolución más rápida de los de etiología bacteriana y el tratamiento. Los micetomas producidos por especies fúngicas, tenemos aquellos que originan granos negros, como son los hongos negros, como Madurella micetomatis, Trematophaeria gricia, Exophiala jansenmeil, Lectophaeria senegalensis. Los que originan granos blancos, como son los hongos hialinos, y aquí tenemos especies de Acremonium, Pseudosporium, Pseudolesqueria boydii, especie de Fusarium y especie de Aspergillus. En la Argentina, los casos más frecuentes de micetomas son por Nocardia brasiliensis y Trematophaeria gricia, que son aislados en regiones selváticas donde se cultivan en caña de azúcar con precipitaciones pluviales superiores a los 1000 milímetros y climas cálidos.
Con respecto a la epidemiología de los micetomas micóticos, tenemos que decir que la mayor frecuencia de los micetomas se halla en la zona del cinturón micetoma, que comprende la latitud 15 sur y la 30 norte. Incluyen los países como Sudán, Somalia, Senegal, India, Yemen, México, Venezuela, Colombia y Argentina. En la Argentina, los lugares en los cuales se encuentran los mayores casos de micetomas son el caso del noroeste argentino, del noreste argentino y el centro del país. Incluye las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Tucumán, Corrientes, Formosa y Misiones. En el ángulo inferior izquierdo se observa la ciudad de Madura, donde es endémico esta patología, donde se observan un alto número de casos de micetomas eumicóticos. De ahí que se dé el nombre a los micetomas eumicóticos como micetomas maduromicóticos. Y en el ángulo inferior derecho se observa un típico micetoma donde uno observa la tumefacción y la fistulización. Los microorganismos causantes de los micetomas viven en forma saprófita en la tierra, en restos de vegetales, en madera, en sustancias orgánicas en descomposición. Los propágulos, es decir, las esporas, los conidios o los trozos de hifas del hongo, ingresan a través de micro o macrotraumatismos vehiculizados por espinas, clavos, astillas. La edad de presentación de los micetomas corresponde entre los 20 y 50 años de edad. La población más expuesta es el trabajador rural por la mayor chance que tiene de estar en contacto con la fuente de infección. En el ángulo inferior derecho se observa un pie edematizado, tumefacto, duro, con varios trayectos fistulosos. En el ángulo superior derecho se observa un cactus con las espinas, que estas espinas pueden tener los propágulos fúngicos y que pueden ser las que vehiculizan al individuo los elementos infectantes. Y en el ángulo inferior derecho se observa un trabajador de la zafra que está expuesto al desarrollo de los micetomas. Se observa una imagen de un pie con múltiples orificios de fístulas que se encuentra tumefacto. Esta imagen representa un esquema de lo que ocurre en el desarrollo del síndrome de micetoma. El microorganismo penetra por vía percutánea y produce abscesos que drenan al exterior por trayecto fistuloso, produciendo las bocas que se abren sobre la piel. Además del absceso, puede diseminarse por contigüidad, invadiendo distintos planos hasta llegar al tejido óseo. Las imágenes muestran la localización de los micetomas en zonas expuestas, más frecuentemente en miembros inferiores. De la misma manera, estas imágenes muestran la localización de los micetomas en zonas expuestas, o sea, en los miembros inferiores. Las imágenes muestran la localización de los micetomas en zonas expuestas, en este caso, en el torso por el acarreo de fardos sobre la espalda y en pie. Se observa una radiografía de pie con una visible destrucción ósea en el ángulo inferior derecho. Estas imágenes muestran lesiones osteolíticas en distintos huesos producidas por los hongos productores de micetomas. Para el diagnóstico microbiológico de los micetomas tenemos métodos directos y deben realizarse todos los pasos del estudio microbiológico. Para el diagnóstico micológico de los micetomas, la visualización de los granos hace el diagnóstico del mismo, por lo que el material a tomar puede ser la secreción que emana del trayecto fistuloso o una biopsia quirúrgica, una biopsia que debe ser de carácter incisional, en profundidad y en el trayecto fistuloso. Es de señalar que las muestras tomadas por medios de punch no son útiles por el pequeño tamaño de la muestra que se toma y que no es representativa del proceso infeccioso. Para el diagnóstico micológico
se debe realizar primero una exploración con la vista en busca de los granos. Nótese en la imagen derecha de la muestra tomada el tamaño de la misma y las formaciones de color negro que representan los granos. A continuación, se realiza el examen en fresco y con coloraciones de Granit Injun del material obtenido a fin de establecer la etiología del micetoma, o sea, si se trata de un micetoma actinomicótico o un micetoma maduromicótico. Los cultivos permiten obtener al agente etiológico. Se desarrollan en medios de saburoglucosa o lacrimel con el agregado de antibióticos e incubado no menos de 3 semanas. De acuerdo a las características macromorfológicas de la colonia y las características micromorfológicas, se podrá identificar al agente etiológico. En esta imagen se observa Madurella mycetomatis, características macromorfológicas y características micromorfológicas como agente de micetoma eumicótico. Se observan otros agentes de micetoma, las colonias, o sea, el desarrollo macromorfológico, y la micromorfología. A manera de ejemplos, encontramos a especies de Cedosporium, especies de Fusarium y Exophiala jansenii. En la histopatología se observan los granos rodeados de un infiltrado inflamatorio. Las células predominantes son los polimorfonucleares. Se puede observar la presencia de linfocitos y células gigantes. En personas experimentadas, el aspecto, la forma, el tamaño de los granos permite sospechar el agente etiológico. La imagen corresponde a un grano de Madurella mycetomatis rodeada del infiltrado inflamatorio. En esta diapositiva se pueden observar diferentes granos. En el ángulo superior izquierdo se observa un corte de un grano donde en la periferia puede visualizarse las hifas del hongo. En el ángulo inferior derecho se observa un grano con las hifas cementadas con sales de calcio que constituye la matriz amorfa. Esta se halla en el interior del grano y parece proteger al hongo de la respuesta inmune. En el ángulo inferior derecho se halla un grano que por su pequeño tamaño, menor de 1 milímetro, y su aspecto, puede hacer suponer que corresponde a un grano actinomicótico. La imagen corresponde a un grano de Madurella mycetomatis donde se observan las hifas en la parte periférica y los cortes transversales de las mismas.